Son ya varios los casos que se han denunciado y que se han viralizado incluso en distintas plataformas sobre el delito de invasión de casas. En 6 años, más de 20,000 denuncias se han presentado ante las autoridades solo en la Ciudad de México. Y son 5 las alcaldías con más invasiones de este tipo. Destacan 4 organizaciones que ya sabemos cómo operan y por eso hoy, para contrarrestar y para que las personas tengan pues los elementos necesarios para defenderse, está con nosotros Miguel Saucedo, experto en materia inmobiliaria aquí en el estudio. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días. Bienvenido, Miguel. Qué amable. Oye, a ver, platicamos ahorita fuera del aire, pero es relativamente común que esto suceda, ¿no? Así es, fíjate que se ha vuelto un tema común. Desafortunadamente el despojo en México se ha popularizado. Históricamente, pues el primer gran despojo que existió legalizado fue nuestra Revolución Mexicana, desafortunadamente, Claro. Y esto ha generado que históricamente se haya permitido, incluso en algunas ocasiones, por las propias autoridades, a lo que llegamos al día de hoy. El despojo ha ido creciendo, desafortunadamente, por diversas organizaciones sociales, diversos elementos que por el tema económico, Claro. que ha provocado que algunos inmuebles que se encuentran desocupados o que tienen ciertas características de abandono sean sujetos, evidentemente, de este tipo de delito. Pero Miguel, estás hablando que hay autoridades incluso inmiscuidas en este, que es un delito, ¿no? No es que exista una autoridad inmiscuida como partícipe directo del delito. Uno puede participar en forma directa, por actividad o por omisión. Evidentemente hay un tema omisivo por parte de las autoridades. Es difícil atacar un delito como estos cuando no existen denuncias. Si ponemos los números sobre la mesa, estamos hablando que Estado de México tiene en el orden de 5,000 denuncias anuales por el delito de despojo. La Ciudad de México anda en el orden de 3,600 anuales. Pero este es el número nada más. Claro. Falta otro tanto igual de las que no se denuncian. Claro. Entonces estamos hablando que la cifra es realmente escandalosa. La cifra negra, sí. ¿Qué pasa ahora con las autoridades? Cuando tú presentas una denuncia ante una fiscalía o presentas una demanda civil ante un tribunal de justicia, vas a llevar un proceso que te lleva mucho tiempo. Evidentemente tuvimos el caso de la señora Carlota hace unos días, que es una persona que a lo mejor luchó toda su vida para lograr tener un inmueble de su propiedad, regalárselo a uno de sus hijos y que de repente te encuentres con que ese inmueble de la noche a la mañana ya fue ocupado por una tercera persona sin ningún derecho y tú presentas una denuncia ante las autoridades y una vez que la autoridad conoce la denuncia, te empieza a generar una serie de trámites administrativos dentro de esa misma carpeta de investigación Burocracia. que te provoca una Claro, burocracia y tú ves a largo plazo una resolución que no sabes cuál va a ser el destino. ¿Qué Y implica? mientras tanto, no tienes tu casa en tus Sí, manos. que implica tiempo, dinero, esfuerzo, obviamente pues cubrir los gastos de la defensa, un Claro. abogado, etcétera. ¿Cómo entonces podemos evitar que en primera instancia lleguen a invadir nuestra casa? Pues mira, la invasión se da sobre inmuebles desocupados en su gran mayoría, pero también se da la invasión de inmuebles derivado de fraudes inmobiliarios, falsificación de escrituras, procedimientos judiciales apócrifos o con documentos apócrifos o alterados, suplantación de personas, y mucho de esto se da sobre adultos mayores o personas que tienen algún tipo de debilidad social. Claro. Entonces, el despojo sobre inmuebles abandonados es muy común. ¿Cuál es la solución? Pues tenerlos cuidados, siempre tenerlos ocupados, evitar que esos inmuebles estén en el abandono. Y por los que toca a los que se encuentran adultos mayores, pues los hijos, las personas cercanas a ellos, tratar de evitar que estas personas pues tengan contacto, que informen cómo se encuentran los inmuebles, que la documentación la tengan en regla, que tengan escrituración, que paguen sus impuestos prediales y que evidentemente estén siempre al resguardo de esas propiedades. Oye, Miguel, y ahorita un dato que platicábamos que es de verdad desolador y completamente desesperanzado es, si se metieron a tu casa, a un predio, a una propiedad, pues prácticamente ya valiste, porque te va a llevar un juicio, mínimo un par de años, vas a gastarte, me habías dicho, casi el 25% del valor de esa casa en el juicio, ¿no? Aproximadamente todos los gastos que te va a implicar puede llegar hasta un 25% del valor de esa propiedad, es una lanota. lo cual es una locura, es mucho dinero. 250,000 pesos. por Si estás ejemplo, hablando si que la fuera una propiedad casa vale de 1,000,000, te vas a $1,000,000. gastar 250,000 pesos entre los gastos legales, los procedimientos de los Y desalojos. mientras tanto no los puedes sacar, es Y decir, mientras tanto no los ahí puedes siguen, tocar. siguen viviendo. Correcto.
y no hay otra manera, es decir, por la vía legal al menos. Tú presentas una denuncia penal. ¿Cuál sería el esquema ideal? En el momento que tú presentas la denuncia penal por un despojo, tú debes acreditar tu propiedad y que tenías el derecho de posesión sobre ese inmueble, porque el delito de despojo habla de una desposesión. Claro. Entonces, que tú como dueño tenías posesión y que de la noche a la mañana cualquier individuo se metió al inmueble en forma ilegítima o en forma furtiva. Lo ideal sería que el mismo agente del Ministerio Público, con la autorización del juez de control, ordene el aseguramiento del inmueble, para que ese inmueble quede protegido por la Fiscalía, lo retengan, tomen posesión, investiguen quién de las dos personas, ya sea el poseedor ilegítimo o el legítimo propietario, tenía ese derecho de posesión real sobre la cosa, y entonces determinen en corto plazo reintegrarle preventivamente el inmueble al legítimo propietario. Claro. Ese sería el esquema ideal. ¿Qué es lo que sucede realmente en las fiscalías? El aseguramiento, desafortunadamente, casi no se da. En la Ciudad de México, el aseguramiento debe ser autorizado únicamente por el fiscal general, por la fiscal actualmente. Los ministerios públicos no lo pueden autorizar. Entonces se vuelve un proceso muy largo, muy burocrático. Evidentemente se ha caído en el exceso, por eso se llegó a esa determinación, porque había aseguramientos que también se daban en forma ilegal. Claro. Entonces, los extremos nos han llevado a lo que hoy tenemos. Procesos judiciales, procesos penales en carpetas de investigación extremadamente lentos que desafortunadamente provocan la desesperación de las La personas. burocracia que decías. Sí. No justifico el actuar de la señora Carlota hace unos Allá días en Chalco, en el Estado de México, sí. en Chalco, pero esto que refleja una desesperación Sí, claro. social. Las personas se ven afectadas en su patrimonio, no hay una respuesta inmediata por parte de las autoridades, procesos extremadamente largos y burocráticos y resoluciones judiciales que nos pueden llevar años. Sí, sí, Y sí. mientras tanto, no tenemos el inmueble. Y evidentemente Imagínate la el frustración. riesgo de llevar un proceso judicial en el cual posiblemente lo perdamos. Miguel, no me gustaría despedirte sin que le dieras un consejo práctico hoy al mexicano, porque me queda claro que no es ni un problema nuevo, ni un problema fácil. Entonces, ¿qué le dirías hoy al mexicano que te está viendo y que tiene un inmueble que proteger? Yo creo que lo más importante, primero, que tengan escritura pública de sus inmuebles. Ese es el elemento primordial. Y si tienen algún contrato, tratar de buscar cómo regularizar, ya sea la sucesión o los contratos, para obtener esa escritura pública. Segunda, tener perfectamente delimitada su posesión. ¿Esto qué significa? No dejar abandonados los inmuebles. Claro. Así sea en la condición en la que se encuentre. Siempre estar revisando, pagar sus impuestos prediales, porque uno de los elementos que los defraudadores buscan siempre es aquellos inmuebles que no se ha pagado el Hacen predial. su investigación. Porque Claro. investigan. El que despoja no es aquella persona indigente que está en la calle en desprotección y que por necesidad de vivienda se mete a un inmueble abandonado. Son grupos ya es bien un Son estudiados. modus grupos operandi. delincuenciales Sí, claro. que De acuerdo. investigan y buscan este tipo de inmuebles. Y muchas veces la información, desafortunadamente, viene de las personas cercanas a los dueños de los inmuebles. Qué delicado. Gracias, delicado. Miguel. Con Gracias todo por gusto. estar con nosotros. Gracias esta a ustedes. mañana Gracias, y Miguel. explicarnos claramente lo que debemos de hacer. Sí. Gracias, bienvenido siempre y bueno.